Listo, ahí ya tengo en pantalla Buenas noches, mi completa. nombre es Y se David escucha Acero bien. Garcés y hoy voy a hablar sobre la predicción de la respuesta a inmunoterapia. Para empezar debemos entender cómo se relaciona la respuesta inmune y el cáncer. Entonces debemos recordar que los linfocitos T a lo largo de su proceso de maduración en el timo atraviesan dos procesos, la selección positiva y negativa. En la primera, en la selección positiva, lo que se asegura es que el repertorio de linfocitos T tengan TCRs, receptores para antígeno, funcionales, que puedan reconocer y generar una respuesta inmune ante antígenos. Entonces, una vez atraviesan esta etapa, viene la selección negativa. La selección negativa básicamente es un proceso por el cual se asegura que esos linfocitos T con receptores funcionales no reconozcan los antígenos propios. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente los exponen a autoantígenos y aquellos que tengan una respuesta exagerada o de una magnitud muy alta, pues serán eliminados. De esta manera se asegura que los linfocitos T maduros que salen del timo, pues reconozcan antígenos extraños y puedan montar una respuesta inmune ante ellos, pero no ante los antígenos. Con esto claro, entonces podemos entender la teoría o el dogma prácticamente del ciclo cáncer-inmunidad. En él lo que se menciona o lo que se propone es que el tumor, que es un tejido con alta tasa de muerte celular y por ende de generación de antígenos, libera esos antígenos que son presentados a través de las células presentadoras de antígeno en el sistema inmune a linfocitos vírgenes. Esos linfocitos, al ser activados, viajan hasta el tejido y en el tejido pues, van a ejercer sus funciones efectoras. ¿Por qué reconocen a los tejidos tumorales? Pues básicamente porque las células tumorales acumulan mutaciones, esas mutaciones generan proteínas con una secuencia de aminoácidos que no estaba presente en los tejidos sanos. Es decir, que los linfocitos no fueron expuestos a ellas a través de su proceso de maduración y por ende son reconocidos como neoantígenos. Entonces, en el momento en que se presentan a través de la vía del MHC clase 1 en la superficie, ¿sí? Son reconocidas por TCRs, en este caso, si estamos hablando de MHC clase 1, TCRs de linfocitos TCD8, y esto desencadena pues, una función efectora que sería la eliminación de las células pues, a través de mecanismos citotóxicos. Sin embargo, la activación del linfocito T no depende solamente de la presentación antigénica. Como se ilustra en este panel A, la presentación de antígenos a través del MHC reconocidos por un TCR en un ambiente proinflamatorio, por ejemplo, en donde el linfocito T tenga alta expresión de CD28, pues va a generar la señalización por el TCR con una segunda señal, que sería una coestimulación del CD28. Esto finalmente va a desembocar en la activación de ese linfocito, en el aumento de la producción de la interleuquina 2, de la proliferación celular y aumento en la supervivencia de esos linfocitos. En contraste, como podemos ver en el panel B, en un ambiente tolerogénico, como podría ser el ambiente tumoral, no se va a dar esta respuesta antitumoral, sino que la presentación de antígenos, si bien es la misma, o si bien puede haber reconocimiento a través del TCR, pues no se acompaña de una coestimulación, no se va a dar la segunda señal, porque las moléculas B7 en la superficie de la célula presentadora de antígeno son captadas por el CTLA4, que tiene mayor afinidad por ellas. Entonces, si el linfocito tiene alta expresión de estas moléculas, pues va a disminuirse esa segunda señal de coestimulación. Y la señalización del TCR sin esa segunda señal desemboca en la disminución en la producción de interleuquina 2, por ende pues disminución en su función efectora, disminución en la proliferación y disminución en la supervivencia del linfocito T. Hay otros factores que no están ilustrados en esta imagen, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de citoquinas que van a modificar el perfil de respuesta también. Y hay otro factor que sí está ilustrado en la imagen de la derecha y es la presencia de linfocitos T reguladores. Entonces, los linfocitos T reguladores tienen alta expresión en su membrana de la molécula CTLA4.
como ya lo dijimos, tiene una alta afinidad por el B7, entonces lo que funciona es como si robara todas esas moléculas coestimuladoras de la superficie de la célula presentadora de antígenos y no las va a dejar disponibles para ejercer su función de coestimulación de los linfocitos T que podrían ejercer una función antitumoral. Y esto pues finalmente desemboca en la supresión de la función efectora. Los tumores, algunos tumores tienen una infiltración alta de linfocitos T reguladores que además de esa función pues también secretan citoquinas y modifican el microambiente tumoral y en última instancia pues generan una disminución o una supresión de los mecanismos efectores. Entonces el cuerpo, el tumor, se apropia de estos mecanismos que normalmente generarían o promoverían eh, la, la tolerancia inmune y los utilizan para evadir la respuesta. Uno de los mecanismos que ocurren por los cuales los tumores evaden la respuesta inmune se conoce como agotamiento inmune. Este ocurre tanto en infecciones crónicas, por ejemplo la hepatitis C, como en tumores, en el cáncer. Básicamente, el agotamiento inmune en los linfocitos TCD8 es un estado alterado de diferenciación en el que las células pierden progresivamente las funciones efectoras. Y esto ocurre porque después de la exposición prolongada a un antígeno se dan algunos cambios. Entre ellos, cambios en la expresión de los receptores inhibidores, entonces se aumentan, por ejemplo, la expresión en la superficie de los linfocitos T de la molécula PD1, por sus siglas en inglés, proteína de la muerte. También se aumenta la expresión, por ejemplo, en las células tumorales hay alta expresión a veces de PD1 ligando, que es la molécula pues, que estimula este receptor. También se aumentan los linfocitos, como podríamos recordar de la diapositiva anterior, la expresión de CTLA4, que disminuye pues la estimulación, la coestimulación de los linfocitos T al momento de la presentación antigénica. Hay también un cambio en el perfil de citoquinas, entonces el ambiente tumoral, el microambiente tumoral es un ambiente tolerogénico con alta expresión, por ejemplo, de citoquinas antiinflamatorias, o bueno, una función antiinflamatoria, como la interleuquina 10. También hay otras interacciones con las poblaciones, como los linfocitos T reguladores que mencionamos previamente. Aunque también cambian otras células, como las células dendríticas o los macrófagos tumorales tienen un fenotipo diferente. También hay cambios en el perfil de expresión de los factores de transcripción que expresan los linfocitos cambian, entonces se modifican, obviamente como se modifican los factores de expresión también se modifican los genes que expresan y lo que hacen es cambiar el perfil de ese linfocito a un linfocito sin poder ejercer sus funciones efectoras. Y finalmente pues hay algunas alteraciones metabólicas como pueden ser la disminución en la proliferación. Es importante tener en cuenta que cuando hay este agotamiento celular, si el agotamiento se prolonga en el tiempo, pues puede ser irreversible, las células eventualmente van a morir. Pero si hay si esas células se salvan, por así decirlo, del agotamiento a través, por ejemplo, del bloqueo del PD1 ligando, como vamos a ver más adelante, pues estas células se pueden, entre comillas, rescatar y pueden recuperar sus funciones efectoras. Es decir, el agotamiento es un proceso reversible. ¿Qué diferencia un linfocito T exhausto, un linfocito T agotado de un linfocito T funcional? Pues ya mencionamos algunas de esas, pero la tabla ilustra algunas características como un menor potencial proliferativo, un cambio en el perfil de expresión de citoquinas y una disminución cuantitativa de su expresión. Disminuyen su expresión de marcadores de superficie de células de memoria, aumenta la expresión de esos receptores inhibitorios, entre ellos tal vez uno de los más importantes pues el PD1, disminuye la producción de interleuquina 7, bueno, la autorrenovación inducida por interleuquina 7, interleuquina 15, esto lo que genera es que con el tiempo las células, esos repertorios, esos pools de células maduras, ya expuestas a antígeno, se vayan agotando, se acaben y pues eventualmente el cuerpo va a quedar
o el hospedero va a quedar sin el linfocito T específico para ese antígeno tumoral al cual ya se expuso. Y finalmente, pues las células de memoria funcionales pues, son relativamente independientes de la exposición antígena, mientras que el mantenimiento de ese fenotipo de célula exhausta depende de la exposición prolongada. Ahora, revertir el agotamiento inmune es el fundamento que llevó a la creación de los inhibidores de punto de control o inhibidores de punto de chequeo. Si se evita que las células tumorales evadan la respuesta inmune celular, pues se va a generar una respuesta antitumoral efectiva. Y esto se demostró en modelos preclínicos en los cuales se bloqueaba el CTLA4 o los receptores inhibidores como el PD1 y su ligando, el PD1 ligando. Y lo que se observaba es que los linfocitos T recuperaban sus funciones efectoras, que en el caso de los linfocitos T citotóxicos, pues es la liberación, por ejemplo, de gran enzimas y perforinas que eventualmente pues iban a llevar a la citólisis de las células tumorales y a un control de esta malignidad pues, por el sistema inmune, por la respuesta inmune del hospedero. Para este fin se utilizan anticuerpos monoclonales humanos humanizados que se dirigen contra las moléculas que median el agotamiento celular. Entonces en el panel de la izquierda se ilustra el lugar de acción de los anticuerpos monoclonales contra el CTLA4. El CTLA4 está presente, es un receptor presente en la superficie de los linfocitos T, entonces si se bloquea, no se puede unir a su ligando, el B7, en la superficie de la célula presentadora de antígeno, y por ende no se lo puede robar, entre comillas. El B7 queda entonces libre para unirse con el CD28 y entonces se va a dar la señal de coestimulación que es simultáneo a la señalización por el TCR, por el complejo TCR, pues sí, a través de varias vías moleculares terminará en la activación de factores de transcripción y eventualmente en la expresión génica que va a llevar a la activación de ese linfocito T y a llevarlo a recuperar sus funciones efectoras. En una manera similar, en el panel de la derecha se ilustra cómo los linfocitos T expresan en su superficie PD1 y las células presentadoras de antígeno el PD ligando 1 o 2, pero entonces si se bloquea ya sea el receptor o el ligando con anticuerpos monoclonales, pues se va a disminuir esa señalización intracelular que bloquea la activación del linfocito T y eventualmente pues, va a desencadenar que esos linfocitos T exhaustos recuperen sus funciones efectoras y por ende pues hayan procesos citolíticos en los cuales se va a eliminar las células tumorales que están presentando esos antígenos, esos neoantígenos. Actualmente hay 7 anticuerpos monoclonales aprobados, inhibidores de puntos de control. Uno está dirigido contra el CTLA4, 3 están dirigidos contra el PD1 y 3 más están dirigidos contra el PD ligando 1. Las indicaciones, cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, se añaden nuevas indicaciones y esto pues es consecuencia de que es un área de investigación muy activa y su uso se está investigando en diferentes tipos de cáncer. Entremos ahora sí entonces en el tema de predicción de respuesta a inhibidores de punto de control. Se ha demostrado que la respuesta depende básicamente de la cantidad y de las características de los neoantígenos que se hayan generado pues, por ese tumor. ¿Sí? Un marcador de esto, que es como el marcador por excelencia para predecir la respuesta, es la carga mutacional del tumor, o por sus siglas en inglés, TMB, y es básicamente el número de neoantígenos por las mutaciones somáticas en el tumor. Obviamente son mutaciones no silentes, y como ilustra la figura, que en el eje X cada barra es un tipo de cáncer diferente, en el eje Y es el número promedio de neoantígenos, de mutaciones no silentes. Los tumores en los que hay mayor carga mutacional son en los que se ha demostrado efectividad de los inhibidores de punto de control, con excepción de este que es carcinoma uterino y que de hecho actualmente se están estudiando para esta indicación, así que probablemente esté próximamente, si no ya, sea del otro grupo,
magenta, morado. Y básicamente pues esto tiene sentido, ¿no? Porque entre más antígenos nuevos tenga un tumor, pues más probabilidad hay que algún linfocito T lo reconozca, ¿no? Y genere una respuesta inmune contra él. De la misma manera que entre diferentes tumores, la carga mutacional es predictora de respuesta, pues dentro del mismo tumor también. Y este es un ejemplo, es un estudio que se hizo con pacientes tratados con pembrolizumab, que tenían cáncer de células no pequeñas, cáncer pulmonar de células no pequeñas, y lo que se evidencia es que los pacientes que tienen tumores con alta carga mutacional, la línea verde, tenían un mejor desenlace medido por tiempo libre de tumor, que los pacientes que tenían tumores con baja carga mutacional, que es la línea roja. Sin embargo, no se trata solamente de cuántos neoantígenos hay, no solamente es el número, también influyen las características del neoantígeno y otras características del tumor que pueden modificar la respuesta a inhibidores de punto de control. Eh, entonces, en la gráfica de la derecha están ilustrados algunos de los factores del tumor y algunos de los factores del sistema inmune del hospedero que pueden modificar esa respuesta. Algunos de esos factores que encontramos es, por ejemplo, la clonalidad de los neoantígenos. Entonces, si esas mutaciones son clonales, es decir, están presentes en todo el tumor, hay mayor probabilidad de respuesta a inhibidores de punto de control. De la misma manera, si hay una baja heterogeneidad en las mutaciones del tumor, hay mayor probabilidad de que la persona responda a los inhibidores de punto de control. Depende también de los mecanismos de reparación del tumor. Entonces, si ese cáncer se asocia con inestabilidad de microsatélites, que es como se conoce pues los defectos en la corrección de mismatch, pues se van a generar más neoantígenos y por ende va a haber mayor probabilidad de que la persona responda a la inmunoterapia con inhibidores de punto de control. También hay eh, un efecto de selección, ¿sí? Un efecto embudo, en el que las células tumorales, al ser expuestas a niveles de punto de control, que tienen neoantígenos inmunogénicos son eliminadas, pero aquellas células que tienen antígenos no inmunogénicos sobreviven y finalmente cuando el paciente, por ejemplo, no responde y el tumor sigue creciendo, pues lo que ha ocurrido es un proceso de selección en el que las células con neoantígenos que no son inmunogénicos han sobrevivido y el tumor pues continuó su crecimiento a pesar de la eliminación de las otras células cuyos antígenos sí eran inmunogénicos. Esto se conoce como escape inmune. Y pues va muy en línea con la determinación de la inmunogenicidad. Y es que, bueno, eso ya lo vamos a ver. Otros factores que se han propuesto pues son, por ejemplo, los linfocitos infiltrantes de tumor, el microambiente de citoquinas, como ya lo hemos mencionado, y un campo pues, de activa investigación que es la microbiota. Para predecir la respuesta se tienen que ver varios factores y no solamente contar el número de mutaciones del tumor. Entonces, lo que se hace actualmente son unos análisis más detallados en los que se busca determinar la inmunogenicidad de esas mutaciones. Esto se hace con dos procedimientos simultáneos. Por un lado, se toma tejido sano del paciente, normalmente sangre periférica, y lo que se hace es que se tipifica el haplotipo de HLA del paciente. Y por otro lado, lo que hace es que se secuencia los genes del tumor y de esa manera pues se identifican las mutaciones. Esas mutaciones o las proteínas que cargan esas mutaciones, que ya están con sus neoantígenos, se pueden predecir y eso pues a través de análisis bioinformáticos que se van a tratar o que se han tratado extensamente en el curso, pues se seccionan en cámaras más pequeños y lo que se hace es juntar esas dos informaciones, ¿sí? Unir el haplotipo de HLA del paciente y los neoantígenos que potencialmente se generarían para determinar a través de mecanismos bioinformáticos qué probabilidad hay de que esos neoantígenos sean aptos para presentar
en el HLA del paciente. De esta manera pues se puede predecir qué tanta capacidad tendrían de generar o de inducir una respuesta inmune. Esto es pues como uno de los puntos o una de las muchas aplicaciones de lo que se conoce como medicina personalizada, y las metodologías de secuenciación masiva, por ejemplo, y todas estas aproximaciones bioinformáticas que cada vez son más fáciles, más asequibles, más baratas, y se pueden hacer de manera más rápida, pues puede que o bueno, ya lo están permitiendo, que este tipo de análisis pues se pueda hacer en la práctica clínica, no solamente en contextos de investigación. Sin embargo, no existe una terapia perfecta y los inhibidores de punto de control no son la excepción. Y es que traen consigo con bastante frecuencia efectos adversos que generan alta morbilidad y mortalidad en los pacientes. Y son efectos que pueden afectar básicamente cualquier tejido, ¿sí? Desde el sistema nervioso hasta las diferentes glándulas, el sistema endocrino, gastrointestinal, la piel, cualquier tejido básicamente. Y es esperable. Sí, dentro de todo, si estamos utilizando un anticuerpo monoclonal que básicamente bloquea los mecanismos de tolerancia inmune, pues se podría esperar que antígenos propios, a los que anteriormente se generaba tolerancia, pues ahora sean reconocidos como ajenos y generen una respuesta inmune con el consecuente daño tisular. Entonces, en la tabla derecha se mencionan algunos de los mecanismos que se podrían o que median estos efectos adversos. El primero pues es la expansión de células T que producen autoanticuerpos. Personas sanas pueden tener autoanticuerpos, pero generalmente no generarían patología. Sin embargo, cuando se rompe ese balance entre tolerancia y respuesta inmune e inflamación, pues puede que esos anticuerpos que en condiciones normales no serían patológicos, pues se vuelvan patológicos. Asimismo, la desinhibición de células T que pueden generar o que reconocen antígenos en tejidos propios, que normalmente serían, por ejemplo, eliminadas o no llegarían a tener, a ejercer sus mecanismos efectores, por ejemplo, a través de la mediación de linfocitos T reguladores, pues en este caso van a poder atacar tejidos sanos. También se van a generar altos niveles de citoquinas que pueden generar un estado de inflamación, ya sea compartimentalizado o sistémico, que en última instancia, que era esa tercera señal de la que hablábamos en una de las diapositivas muy tempranas, pues van a inducir la respuesta inmune y el daño tisular. Y más teniendo en cuenta que el tumor pues va a estar liberando bastantes citoquinas en el momento en que los linfocitos T empiecen a generar, vuelvan a adquirir sus funciones efectoras. Finalmente, entonces, para concluir, la inmunoterapia en el cáncer es un área que está creciendo a un ritmo vertiginoso. Cada vez se entiende mejor cómo los pacientes responden y cómo se puede predecir las respuestas. Entonces esto es una constante retroalimentación entre los estudios y la práctica clínica. Y cada vez es también más sencillo en términos metodológicos porque las aproximaciones bioinformáticas son más robustas y los métodos de secuenciación son cada vez más efectivos y son mejores. Sin embargo, pues todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, más bien por responder, y es por ejemplo cuál es el rol de la microbiota intestinal en la predicción de la respuesta, cómo se puede medir y meter en la ecuación el microambiente tumoral y cómo se puede predecir qué tumores van a utilizar este mecanismo de evasión que vimos previamente. Finalmente, pues para terminar, yo creo que quería traer como este modelo que proponen sobre la medicina molecular y personalizada, y es
cómo sería la atención ideal de un paciente pues, con uno de esos tumores que se va a tratar a través de con inhibidores de punto de control. Entonces el paciente en medio de su proceso diagnóstico se toma una biopsia, esa biopsia lo que se hace, pues está aquí representada en la derecha como las características del tumor, pero a ese paciente también se le podría, por ejemplo, estudiar o describir la microbiota intestinal, meterla también en la ecuación, y se podría también identificar el fenotipo de los monocitos, las diferentes células que influyen o que median la respuesta inmune. También aquí entraría pues todo esto que vimos previamente de tipificación de HLA y predecir quiénes van a ser respondedores y no respondedores. Y como esto es un proceso constante, pues, si a lo largo de toda la terapéutica del paciente, todo el proceso terapéutico del paciente no responde o deja de responder, pues se podría volver a correr esa ecuación para predecir si es apto el paciente para continuar el tratamiento o no. Y esto en últimas pues es como una especie de bucle que se va retroalimentando y se va entendiendo quién va a responder, por qué responde y si dejó de responder, pues identificar por qué lo ha hecho. Entonces, eso es todo. Quedo atento a las preguntas. Me excuso si el video tapó alguna de las referencias y muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezarla. Bueno, esto ya lo vimos, ya nos lo explicó David. Igual ahí le dejamos una breve descripción por si ustedes quieren retomar o reubicarse de pronto en la guía cuando la vayan a volver a correr o quieran repasar. Bueno, aquí van a tener entonces más o menos una breve introducción del tema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entonces a vincular nuestros datos con el Google Drive. Vamos a conectarnos. Vamos a aceptar, permitir. Y nuevamente empezamos con la instalación de programa. Este me quedó un poquitico, este me quedó fuera, se corrió, pero básicamente vamos a clonar el directorio del pipeline. Vamos a instalar el programa núcleo que utilizaremos el día de hoy, que se va a llamar, o tiene las siglas TIDE, ya vamos a ver un poquitico de él, eso es muy rápido de instalar. Vamos a tener unas opciones que ya también manejaremos más adelante. Nuevamente instalaremos nuestro R para poder luego de hacer el procesamiento, podamos entonces manejar los resultados y podamos hacer graficaciones e interpretaciones. Entonces vamos a correr esos primeros comandos, va a ser muy rápido. ¿Qué programa vamos a utilizar? En general, ya muchos de los que hemos instalado, nuevamente también le van a dar cargar, muchos de los programas que hemos instalado previamente, vamos a volverlos a utilizar. Ya conocen a ggplot, ya conocen al tidyver, ya conocen el dplyr. ¿Qué vamos a colocar nuevo? Vamos a colocar, por ejemplo, dos paqueticos que en general son los que le estamos diciendo a ustedes acá que tienen que instalarlos. Si llegaran a esta desde sus computadores, aquí los comentamos como comentario porque ya recuerden que esto todos los tenemos preinstalado. Simplemente este paquete va a permitir manipular datos y este paquete de aquí, que es un poco pesado, es una base de datos, como ven aquí termina en database, es una base de datos que va a tener los directorios para transformar los nombres o los nombres de los genes que se van a utilizar para hacerlo compatible entre programas o entre formatos. Este fue el que yo les comenté el día de ayer, que pensé que ya lo habíamos visto en otras guías, pero creo que no se los ha mencionado, sino que estaba consignado en esta parte, pero básicamente eh, tienen que ejecutarlo, ¿listo? Para poderlo hacer, poderlo instalar para poder tener acceso a estos directorios.
Bueno, ya una vez les ha cargado, vamos, ajá, ajá, ujú. Sí, porque aquí confirmo que está en lista de que la debe tener. Ujú. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a descargar, en este caso, como esto es meramente de datos tumorales, pues vamos a utilizar los datos, en este caso, de que trabajamos desde la primera guía, que era la guía de glioma. Vamos a descargar los datos de los conteos y el sample info, que es el metadata, para entonces hacer uso de ellos. Ya en este caso los hemos puesto en un Dropbox para hacerlo de descarga directa, pero ustedes van a verlos reflejados en su carpeta de content. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro directorio de trabajo que está en RIMA Results, R Results. Y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar M módulo 4, donde guardaremos entonces los resultados relacionados con esta parte del curso. ¿Qué vamos a hacer? Llamar al R. Oh, un momento, aquí algo pasa. Algo no ha cogido. A ver, aquí ya esto lo descargó. Sí, está. Dice, a ver. Sample info, copy path. Si no le está cogiendo, ¿por qué no le está cogiendo? Bueno, no sé por qué no me lo estaba cogiendo, creo que tendría, pero si no le reconoció, se van a su carpetica de acá, del lado izquierdo. Acuérdense, copiar, path, y lo asignan en este punto. No sé por qué no lo cogió, pero bueno, si ustedes le ejecutan, ya les va a aparecer entonces toda su matriz de datos. ¿Listo? Y vamos a filtrar esto a solo los que son de pretratamiento. Recuerden que en esta matriz de glioma de datos, ustedes tienen 6 individuos. De estos 6 individuos tienen cada uno eh, pre-tratamiento y post-tratamiento, y tenemos 3 individuos que como clasificados como respondedores y otros como no respondedores. La idea es que vamos a analizarlos y ellos pues dependen de cada uno de diferentes partes, o digamos del tumor donde fue localizado o que fue encontrado el glioma, ¿no? Entonces aquí es básicamente la matriz de datos. Mire que le estamos diciendo, fíltreme esta matriz de sample info, que es la que tenemos acá, donde nos va a filtrar todas las filas donde la columna de sample info en la columna de timing sea igual a pre-tratamiento. Es decir, que le estamos diciendo, esta columna de timing, todo lo que sea pre, no lo va a conservar. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos ver qué es lo que tenemos allí, confirmar de que eso, pues sí es cierto, podemos llamar nuevamente nuestra columna de sample info, y mire que ya nos ha quedado solo las de pretratamiento, que esto es con lo que vamos a trabajar. ¿Qué más? Llamamos nuestra, yo no sé por qué no está cogiendo. Ah, yo creo saber por qué va a cambiar. Voy a hacer una pequeña modificación aquí, de pronto no ha cogido el comando, y nos vamos a content. Simplemente, y aquí sí ya debe coger. No estaba cogiendo la carpeta en donde estábamos. Entonces, ya estando en content, nos va a reconocer nuestro archivo, que era results feature counts complete, y vamos a visualizarlo en nuestra tabla de conteos, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la guía 1, en la guía 2 y en la que acabamos de hacer, que fue quitar todos esos ruidillos, todas esas cosas, para que nos quede una tabla como la necesitamos. Simplemente nombre de la primera columna, los nombres de los genes, y luego las columnas, el nombre de las muestras, y cada una de las celdas va a ser los conteos. ¿Qué vamos a hacer con este programa? Miren, el programa va a tratar, o es una de las aproximaciones que se han desarrollado, ¿cierto? Para tratar de visualizar o tratar de predecir qué tan buena va a ser la respuesta
a partir de estos datos, digamos, modelando estos datos transcriptómicos de un paciente que se someta a un tratamiento o no, y ver qué tan probable es de que tenga un buen o mal desenlace en este caso, ¿no? Entonces, este programa se desarrolló utilizando unos modelos o datos de perfiles transcriptómicos de muchos tumores clínicos sin tratamiento y tratando de evaluar cuáles son los mecanismos que utilizaron esos tumores para evadir, digamos, la respuesta inmunológica. Entonces, esta aproximación, este programa, ¿cierto? Como se llama Tumor Immune Dysfunction and Exclusion, trata de clasificar los tumores inicialmente en dos categorías grandes. La primera, lo que él define como CTL, ¿cierto? Con baja cantidad de linfocitos T citotóxicos, ¿cierto? O que tengan una alta cantidad de linfocitos C citotóxicos. ¿Por qué hace esto? Básicamente porque dependiendo de esta configuración dice que digamos, la pérdida o el tratamiento puede seguir una diferente vía. En la primera de ellas, que es esta de bajos tumores, ¿cierto? Con baja cantidad de tumores con baja cantidad de linfocitos T citotóxicos, estaríamos hablando de un tumor que tiene una configuración de exclusión, es decir, él está excluyendo los linfocitos y ellos al no llegar, pues no pueden reconocer y actuar como deberían ser para desatar o, digamos, desarrollar la respuesta inmunológica. Y eso los autores lo colocan que pueden ser debido a que se presentan bastante cantidad de diferentes células que están interfiriendo en que se presente la respuesta de forma adecuada. Y ese tipo de células pueden ser las que estamos mencionando aquí, los CAF, que son fibroblastos asociados a cáncer, de MDSC, o que serían células supresoras derivadas mieloides, o también pueden presentarse TAM, que serían en este caso macrófagos asociados a tumores. Todas estas células estarían generando como una barrera que evita que entonces estas linfocitos T citotóxicos puedan llegar. Por lo tanto, este programa, si él reconoce que el tumor se debe o está evadiendo por este método, ¿cierto? Está excluyendo los linfocitos, se va a llamar un tumor frío. Y la predicción va a depender de cuánto es la cantidad, digamos, de este tipo de células que estén generándose, ¿listo? Y va a generar un score a partir de esta información. Por otro lado, los tumores que tengan una alta cantidad de linfocitos T citotóxicos van entonces a ser considerados como tumores calientes y van a presentar un patrón, ya no en este caso de exclusión de los linfocitos, sino de disfunción, es decir, ellos están allí, pero no están funcionando de forma correcta, entonces están presentando otro tipo de mecanismos. En este caso, vamos a ver que ellos van a hacer la predicción a partir de un conjunto de genes, principalmente, van a ser tres, el ligando de uno del gen de muerte programada, el PDL1, ¿cierto? El ligando, si presenta baja expresión, o el TGFB beta 1, baja expresión, o el gen SOX10, que en este caso presenta alta expresión. Cuando presentan esta configuración, van a tener entonces altos índices o scores de predicción, en este caso del TIE. Es decir, si es frío o caliente, va a presentar diferente medida, pero en últimas ambos van a presentar un score que va a decir qué tan bien o no va a responder a un determinado tratamiento. ¿Listo? Entonces, esta es la estrategia que utilizan estos autores para realizar esa información. ¿Y dónde obtienen toda esta información? Pues de nuestras tablas de conteo. No van a utilizar todos los genes, van a utilizar ciertos genes de esta lista, que son básicamente los que están relacionados con estos de expresión, o que estén relacionados con un estilo de convolución, como lo hemos visto anteriormente de firmas, como lo vimos en los diferentes programas, pero específicos ya no para células inmunológicas comercialmente, sino para estas en particular que estamos, pues estamos mencionando. ¿Listo? Entonces,
¿Y qué más información va a sacar? Todo lo relacionado con los, y también un estilo de convolución de los marcadores o los genes que tengan que ver con los linfocitos T, CD8 positivos, que sean los linfocitos citotóxicos. Bueno, entonces, el programa, como veremos, básicamente aquí tenemos otra representación de lo que estábamos mencionando, tumores inflamados o calientes que están allí, tienen todas sus celulitas del tumor, pero están entonces con todo el, digamos, células inmunológicas, pero no están funcionando, entonces decimos caliente, ¿cierto? Entonces, de disfunción, y aquí tenemos todo el tumor, pero tienen poquitas entonces de estos linfocitos T citotóxicos, es decir, es de exclusión. Entonces, más o menos es como lo podrían ver en una imagen de inmunohistoquímica. Bueno, entonces aquí les presentamos un poco cómo serían esos valores de predicción que ustedes utilizarían para calcular esa, en este caso, disfunción, que serían para los tumores calientes. Y mire que él utiliza una fórmula muy sencilla, relativamente, básicamente una regresión de Cox-PH, o sea, como de supervivencia, por decirlo así de alguna forma, en el cual tenemos una formulita, una lineal sencillita, donde tenemos aquí la representación del nivel de linfocitos T citotóxicos, tenemos el nivel de expresión de cada uno de los diferentes genes o genes candidatos que vamos a mirar, un D que va a ser el coeficiente que refleja la interacción entre los CTLs y cada gen candidato, que sería P, y eso después no lo vamos a tomar como el valor de cada uno, entonces, de ese coeficiente de interacción dividido el error estándar. Y eso nos va a dar un valor que sería el índice que él está calculando para cada uno. Y el valor de exclusión va a ser entonces un valor que va a tomarse en cuenta a partir de la información que podamos obtener de cada una de estas células que hemos visto en el gráfico, que serían los CAF, los MDSCs y los macrófagos asociados a tumores TAM. ¿Listo? Entonces, él va a sacar esa información. ¿Cómo va a transformar los datos para utilizarlo? Va a hacer lo mismo que hemos hecho para todos los otros procesos. Utiliza esa matriz de conteos que tenemos, pero antes de hacerle cualquier proceso, hace un proceso de logaritmo en base 2 de los conteos TPM, ¿cierto? Y le suma un 1 para hacerlo como pseudo conteo para que no, en el caso tal de que tenga 0 de conteos, pues no se nos vaya a indeterminar la ecuación. Y ese valor transformado es el que él va a utilizar. En este caso, tenemos nuestros conteos, aquí estamos mostrando nuestros primeros 6 datos, y si realizamos entonces esa normalización vamos a tener un valor como esto, donde valores negativos pues van a implicar una baja expresión sobre el valor promedio de lo que está presentando, como aquí el valor promedio de los conteos, mientras que un valor positivo va a implicar entonces una mayor expresión comparado con la media de los conteos. Valores de cero es que simplemente pues no se encontraron datos y por eso pues el valor de para arriba y para abajo pues termina siendo el mismo que va a ser cero. ¿Listo? Pero es básicamente la estrategia que estamos utilizando. Ahora, vamos a transformar. ¿Y por qué? Porque el programa necesita un tipo de codificación en particular. En este caso, mire que nosotros tenemos nuestra tabla de datos y necesitamos que esa tabla no la asigne como valores del símbolo, que es la base de datos que nosotros tenemos. Y aquí está la tableta que les mencionaba, refiriéndonos a eso, ¿no? De que nosotros para una misma identificación de genes, en este caso, que decimos aquí como GenID, ID, vamos a tener, por ejemplo, una codificación que puede ser la del entre, que es simplemente numeritos, simplemente un código de números. El del ensemble, que normalmente comienza como NS y un código en números. Puede ser en genes, en transcrito o abscesiones como el GenBan, el accession o GenBan, RepSec, UniRep, bueno, tenemos varios, o el que nosotros estamos utilizando, que es el código de symbol, que es el que normalmente pues se puede ver o se aprecia, es como más fácil de recordarlo. Pero el programa que vamos a utilizar, él no utiliza esta codificación, sino que utiliza la codificación del entries, como estamos viendo aquí. Es decir, tenemos que llevar nuestros códigos de symbol a entries, es decir, de este a esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar esa base de datos que les mencioné en un inicio, en este caso,
Vamos a generar nuestra tabla que tenemos aquí de todos los genes que vamos a analizar y luego vamos a utilizar esa información para aparear o hacer el match, ¿cierto? Entre todos los datos que tenemos de nuestra matriz de datos y todos los que nosotros hemos dado de nuestra secuencia de índices. Y mire, ahora le decimos, ahorita sí, ya que me ha hecho la búsqueda, muéstreme los primeros 6 elementos de esa tabla que he transformado. ¿Y eso qué quiere decir? De que este código va a ser este primer gen, este va a ser este segundo, este va a ser el tercero y así sucesivamente. Ya hemos transformado nuestra tabla. Y ahorita lo que haremos va a ser fusionar nuestros resultados en una única tabla, la cual guardaremos en nuestro archivo de sample info, ¿cierto? Perdón, en nuestro archivo, en nuestra carpeta content, debe quedarles no, perdón, está quedando en módulo 4, estoy diciendo mentiras, deja quedar en módulo 4 en su carpeta, en su unidad, en RIMA Results. Resultados, módulo 4, y van a tener entonces una tabla donde ustedes podrán ver que van a tener entonces los resultados para cada uno de ellos, ¿sí ves? La misma tabla de conteos, pero ya no van a tener aquí el nombre de los genes en symbol, sino en entries, ¿listo? Y aquí los conteos normalizados, que son los que vamos a utilizar el día de mañana, ya con el resto de la guía, que va a ser ya como tal la ejecución y la graficación de este programa. ¿Qué van a hacer antesito de que comencemos? Cuando comencemos vamos a ejecutar todo de entrada para que empecemos todo y llévenlo hasta aquí para que carguen sus paquetes, carguen y vamos a dejar hasta este punto y mañana comenzamos directamente desde aquí. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Esto ha sido solo introductorio para correr el programa, pero para poder avanzar para que el día de mañana nos rinda bastante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario?